Hoy es viernes 30, último día del mes de septiembre 2022. Vamos a continuar y a finalizar la semana en el grupo teórico con el tema de la integral definida. La integral definida, ciertamente, lo que es exigente es la comprensión de cómo se llega a esa fórmula, si le podemos llamar así, a esa definición y aceptarla con, decía yo, moralidad, es decir, siendo exigentes en el proceso de prueba, en la aplicación del método científico, aunque suene rimbombante, pero es eso, es tener conciencia académica a través del método científico, que así es. Porque utilizarla es sumamente fácil. Sí se conocen los métodos de integración, por supuesto. Entonces, en esa vía todavía estamos, para mí, quizás ustedes lo han olvidado, pero yo no. Un bachiller me preguntaba, ¿y qué significa N? N es el número hasta el cual vamos a integrar, pero ¿cómo resulta? Yo lo mandé a una lectura, eso sí, opcional, voluntaria, sumas superiores, sumas inferiores. No sé cuántos de ustedes habrán estudiado por su cuenta ese tema. Sé que están ocupaditos, han tenido física, tienen química. Bueno, estuve hablando con unos estudiantes, por eso me he informado. Veamos, esta es la función f de x. Para explicar un poquito más sobre eso de n, me interesa. Esta es la gráfica de la función y estos son los rectángulos, en este caso inscritos. Comenzamos en el intervalo, en la frontera A, y vamos a terminar en la frontera B. Se establece que cada rectángulo tenga la misma anchura, es decir, el delta de X es una constante en el entendido que tiene el mismo valor. Bueno, entonces ahora centremos la atención nosotros acá, en el eje X. Ahí van siendo señalados los bordes de cada rectángulo diferencial que hemos construido. Pues esa es la área diferencial, es la área básica en la que se basa la suma. Recuerden que es la aplicación de la suma de Riemann. Y el borde que toca la función establece la altura. Pero a mí lo que me interesa es esa pregunta que me hizo el bachiller. Entonces, ¿quién es N? N es el número de subintervalos. 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. El número de subintervalos. Es decir, lo que da el ancho a cada rectángulo. ¿Cuántos son los subintervalos que se pueden construir? Pues, o a qué es igual el delta, que es otra forma de verlo. El delta de X. ¿De qué anchura va a ser cada rectángulo? ¿Cuál es la anchura que va a tener? La anchura va a ser de una dimensión, la frontera superior o de la derecha,
menos la frontera, lo que valga, pues, es en longitud B menos A. Entre cuántos subintervalos queremos que haya. Aquí está la clave. Entonces, N es el número de subintervalos. Yo voy a dividir el intervalo de integración o de la suma de Riemann en tantos. Yo lo puedo hacer de un ancho de, por decir algo, 1 centímetro, 0.5 centímetros, 1 milímetro, pero la intención no es esa. La intención es que en general, ¿cómo estamos? Bien armados, ¿verdad? ¿Te gusta? La intención es que sean de un ancho muy delgado. Es un hilo, pues. No hilo dental, pero un hilo, un hilito. Lo que queremos es esto. Que estén pegaditos, no así como este ancho. Lo que más pegaditos. Y entonces, si están más pegaditos, ¿qué es lo que ocurre? Que prácticamente, si queremos que el ancho tienda a ser, o sea, que sea bien delgado, entonces, para que tienda a cero, aquí se puede ver en el cociente. ¿Qué debe pasar con N, bachilleres? ¿Qué es lo que debe pasar? Debe ser infinito. N tiene que ser muy grande. Un número, por ejemplo, 1.000.000. N tiene que ser, no es exactamente cero, pero valga lo que valga el intervalo, la anchura del intervalo total entre 1.000.000, pues N es bastante grande, pero no es 1.000.000, puede ser 1.000.000.000. Entonces, para que el ancho de se reduzca, se puede reducir a la mitad, a 1/3, se puede reducir, o puede coincidir con él. Entonces, N tiene que tender a más infinito. ¿Qué es N? Me preguntaba el bachiller. N es el número de los subintervalos. Por eso debe tender a más infinito, y cualquiera podría decir, pero si es a más infinito, existirá ese límite. Nosotros ya vimos límites al infinito y ustedes saben que existen algunos límites. Por eso entonces al final decimos que la integral definida de a a b de una función que cumpla con ciertas condiciones. Algunos dicen continuidad, pero esto no es necesario. Ya lo vamos a ver más adelante. Esa integral definida ahora es igual, aceptamos que es igual al límite cuando n tiende a más infinito de la sumatoria, y por supuesto, ¿de dónde va a comenzar esa suma de los subintervalos desde 1 y hasta dónde va a llegar? Hasta n, de el producto de la altura definida por la función por el ancho de cada subintervalo. Es esa la cuantificación exacta, pero hay que decir si este límite existe. Entonces, ahí está un poquito más explicado lo de la conclusión de la fórmula que nosotros vamos a aceptar como válida para la integral definida. No sé si hay alguna otra pregunta, pero con esto, fíjense que el tema es muy amplio.
El tema se toca superficialmente en el folleto. Yo por eso les decía de la invitación a que hicieran esa lectura voluntaria. Si hay alguna pregunta y si no, continuamos. Ahora que ya tenemos una base moral, sigo insistiendo en eso. Hoy en día es necesario insistir en la moral, porque desde las altas esferas no se promueve, sino que es al contrario. Entonces, nosotros tenemos que hacer alusión a eso. Que sirva de algo, pues yo creo que sí. Otros dicen que es echar sal al agua, pero bueno. Entonces, en lo académico, ya tenemos moralidad para decir, pues sí. Entonces, la integral definida, recortando, es el área bajo la curva. Una curva que debe tener una función, que debe tener ciertas características, y esas características son de la continuidad. Pero no es necesariamente continuidad lo que se requiere, sino que profundizando un poquito más, lo que se requiere es que exista la función. Y ustedes recordarán de Matemática 1 que no es lo mismo que exista la función a que sea continua. Entonces se habla de que para que esté definida la integral definida, entonces basta con que tenga un número finito de discontinuidades. Y entonces ustedes, bueno, ¿qué quedamos? En eso, vean el ejercicio, por favor, se lo voy a poner aquí, a ver si ustedes lo tienen a la mano. Yo esperaría que sí. Este ejercicio, el donde aparecen unos trapecios. ¿Lo vieron? ¿Se vio ahí? ¿Bachiller? El de la función seccionada. ¿Bachilleres? Sí, ingeniero. Bueno, ahí no hay continuidad. Hay una función seccionada donde hay discontinuidades. Sin embargo, el área bajo la curva existe. ¿Por qué? Porque no es necesario que sea continua, sino que la función esté definida. Ahí está. Entonces, si usted ya comenzó, aquellos que son más acuciosos, más reflexivos, bueno, pero aquí no hay continuidad, y ahí en la definición es que no es necesario. Las condiciones suficientes, así dice la teoría, condiciones suficientes para que exista la integral definida, es que el número de discontinuidades, si es que existen, sea finito. ¿Y qué es eso? Que se puedan contar 1, 2, 3 y que se pueda dar lo básico, que la función esté definida en cada una de esas discontinuidades. Entonces pareciera que es gallo gallina. No. Si nos ponemos serios, analizar con profundidad, así es cierto. No es continua, pero está definida la función. Y entonces esta área de aquí es hasta este valor de X en el intervalo de aquí para acá. Ahí lo tienen en ese ejercicio. Y tienen otro en el guión de clase, parecido, muy parecido. Entonces, si ya salvamos esa situación de que vamos a aceptar esa fórmula por el esfuerzo realizado de mostrar, porque quien lo demostró fueron los matemáticos de hace cientos de años. Entonces ahora pasamos a las propiedades. Propiedades de la integral definida. Aquí son aspectos como herramientas. Ustedes saben que las propiedades son aspectos que nos ayudan a resolver situaciones que pareciera ser que no tienen solución, pero con estos apoyos, entonces nosotros podemos salvar esas supuestas situaciones sin solución. Se parecen mucho a la propiedad de la integral indefinida, pero
Hay algunas que son diferentes y ya sabemos por qué. ¿Por qué tiene que ser diferente algunas propiedades? Vamos a ver, quiero escuchar un par de opiniones. ¿Por qué? Ingeniero, ¿Sí? disculpe, no sé si solo es a mí, pero se desenfocó la cámara. Se desconfiguró la cámara. Sí, no, o sea, no se define, no se mira bien. Permítanme, Alfaro. Ya vamos a ver. Muchas gracias. Así es la cosa. Rolando y Uriel. Ahí está. Se ve mejor, ¿verdad? ¿Bachilleres? Sí, ingeniero. Bueno, decía, las propiedades son muy parecidas y yo no vengo a repetir exactamente lo que tiene el guión de clase, pero tampoco me puedo salir totalmente porque estoy obligado a hablar de lo que contiene el guión de clase, hablar del tema. Entonces, si los números, si les pongo, eso no es importante. La integral definida de una suma de dos funciones o una diferencia, yo voy a ahorrar un poquito de tiempo, unos segundos, porque ustedes lo tienen ahí. Entonces, si es suma de funciones, si es diferencia, es diferencia. Yo voy a tratar de hacer énfasis en aquello que es nuevo, es así, propio de la integral definida. Esto se parece bastante a lo de la integral indefinida. Lo único que pues, sí, aquella es indefinida y esta es definida. Pero ahí están las dos. Otra parecida, la integral desde A hasta B de una constante K por una función sigue siendo igual que una integral indefinida. K, la constante por la integral definida de la función f. Haya usado, no sé, yo no quiero usar C por una razón, ya se las explico. Bueno, otra, y esta sí es diferente. La voy a ir marcando porque es importante tener conciencia de cuál es lo diferente. No quiero saltarme el orden aquí. Sería la 4 en el folleto, pero aquí es la 3, por lo que ya dije. Esta es una propiedad particular para la integral definida. De esto no se puede hablar en la indefinida. La integral desde A hasta B de una función integral definida es igual a la integral desde la frontera izquierda hasta un valor intermedio más la integral definida de ese valor intermedio hasta la frontera derecha del intervalo. ¿Qué es esto? Es que tenemos un intervalo. Entonces, en ese intervalo está la frontera A y está la frontera B. Pero para la integral definida puede dividirse la integral tomando un valor intermedio. Por supuesto, C debe estar al interior del intervalo entre A y B. Puede ser cualquier valor al interior del intervalo. Esa es propia, esta
propiedad es particular de la integral definida. La indefinida no tiene nada de eso. Bueno, esa es una. Y así la voy señalando. Y tratando de explicar de qué se trata. Porque es fácil aplicarla, pero la interpretación es lo que debe hacerse un esfuerzo. Esta también es propia del integral definida. La integral de AB de f de x diferencial de x. Esto se le llama límites de integración, la frontera. Y ya lo explicamos, ya venimos con aquella teoría que nos da la moralidad. Es donde se barre el área bajo la curva, entre A y B. Entonces, pero yo puedo hacer el cambio de límites. En un momento dado puede ser conveniente, pero hay que cambiar de signo. Entonces, de A a B, de f de x es igual a menos la integral definida desde B hasta A. Esta es propia de la integral definida. No tiene nada que ver la indefinida. Esa es otra que es propia de la integral definida. Hablemos de otra propiedad de la cual no tiene nada que decir la indefinida. Es esta. Y yo le pongo un número porque... Pero no, son aspectos diferentes. Si parte de, si es el área bajo una curva, entonces, y yo entiendo qué representan los límites, entonces, si es entre el valor de A y el valor de A, límite inferior igual al límite superior, ¿qué área existe? No existe un área bajo la curva porque no me estoy desplazando en una de las direcciones. Entonces, existe altura, pero en el mismo punto. Por lo tanto, la integral definida puede ser entre B y B. Puede ser entre C y C. El asunto es que si el límite superior y el inferior son iguales, el resultado es cero. Eso es propio de la integral definida. Si no hay preguntas, ahí no hay más que hacer, sino que memorizarlas, interpretarlas y aplicarlas. Pero si hay preguntas, si no, vamos a un ejemplo. Ahora sí, ya saltamos ese lago de azufre, que es llegar a entender la suma de rimas. Hoy sí ya es de darle, como dicen ustedes es más frecuente, con todo. Es de darle con todo a la utilización de la integral definida, que son dos teoremas, los que vamos a ver ahora. Sumamente sencillo, mecánico. La derivada de una función, de una integral, derivada de una integral. Un teorema del cálculo y el otro teorema del cálculo es la integral definida. Son cosas que no requieren mayor esfuerzo. Hay que saber integrar en el caso de la integral definida y en el caso de la derivada de una integral, pues, interpretar el integrando de esa integral y cómo, qué significado tienen los límites del integral.
Ya lo vamos a ver, pero si hay alguna pregunta, bachiller, hasta este momento, prácticamente ya esto es bastante, es embajada, como decimos, es bastante accesible, bastante fácil de asimilar. Bueno, entonces hay un ejemplo allí que involucra estas propiedades, no quiero dejar de hacerlo, aunque es algo más para entrar en calor que de aplicación así directa de la integral definida o la derivada de una integral. Dice así. Ejemplo. Dado, nos dan estas condiciones. La integral desde 0 hasta 1 de una función f de x es igual a 2. La integral de 1 a 2 de f de x es 3. La integral de 0 a 1 de g de x es igual a menos 1. Y la integral desde 0 hasta 2 de la función g es igual a 4. Bueno, con estas condiciones nos piden, usando propiedades, calcular ahí están resueltas. Yo voy a hacerlo bastante rápido, sin atropellarme, por supuesto. Dice que hay que calcular el número 1i. Yo le he llamado 1i. La integral desde 0 hasta 2 de f de x diferencial de x. Fíjense, bachilleres, que todavía no hay una definición firme de la integral definida. Que nosotros lo podamos aplicar de manera eficiente, rápida. Observemos que no conocemos quién es f de x, quién es g de x. No lo conocemos. Y nos piden, basados en esta información, hallar la integral desde 0 hasta 2 de f de x de x. El ejercicio está diseñado precisamente para la aplicación de las propiedades, a ver si las hemos comprendido. Y entonces la solución integral desde 0 hasta 2 de la función f, yo conozco resultados parciales, por ejemplo, de 0 a 1 de f de x vale 2, y de 1 a 2 de esa función, la integral de la función vale 3. Entonces está claro. De 0 a 1 sí lo conocemos. Entonces, más de 1 a 2. Y esto, de 0 a 1 de f de x de x, eso vale 2. Y de 1 a 2,
vale 3, entonces más 3. El resultado es 5. Simplemente es aplicando las propiedades. El 2 sí, si no hay preguntas. Dice que hay que calcular de 0 a 2 f de x más 2 veces g de x diferencial de x. Así. Revisen, ustedes tienen el guión de clase. Ese es el ejemplo, el ejercicio a resolver por aspectos de ahorrar tiempo con las propiedades. Tenemos de 0 a 2, lo acabamos de calcular. Tenemos de 0 a 2 de g. Está multiplicado por una constante. Entonces, haciendo uso de las propiedades, esto es igual de 0 a 2 de f más de 0 a 2 de 2 por g de x. Ahora, este resultado parcial lo tenemos, 5. Y esto no lo conocemos así tal como está, pero tenemos esto y tenemos una propiedad, entonces más 2 de 0 a 2 de g de x de x. Y esto es igual, entonces, a 5 más 2 multiplicado por 4. Esto es igual, 2 por 4 es 8, igual a 13. Si no hay preguntas, les decía, es más mecánico. Ya aquí, pues, la situación se siente un gran, una relajación. No es exigente como lo que vimos el martes y a principios de esta sesión. Entonces ahora vamos a ver el número 3. El número 3 es una situación allí cauciosa, le llaman a este tipo de situaciones, ¿no? Algo caucioso. A ver, ¿quién quiere opinar? ¿Cuánto es el resultado y por qué razón? 0. ¿Por qué, bachiller? Por una fórmula general que usted nos compartió, creo que es la 5, entre si mismo número, entre el mismo número igual a 0. Sí, sí, claro, bachiller, gracias, excelente, ahí está. Propiedades, es propia de la integral definida. No es necesario que conozcamos este resultado, ni que hagamos ninguna operación. Los límites de integración, el superior y el inferior es lo mismo, entonces, 0. No hay que andar tentando aguado, dicen las viejitas. Propiedades. El que ha entendido se ubica rápido. Y si no se ha entendido, hay que estudiar, no hay que desmoralizarse, no. Hay que repasar. Bueno, y el número 4, sí está un poquito más largo, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a ver. El número 4 es la integral 1 a 2 de g de x más la integral
de 2 a 0 de G de X. Esto es bien oportuno, digamos, apropiado, porque nos pone a practicar las propiedades, que las vamos a utilizar. Pero siempre todo el bagaje anterior, y cuando digo el bagaje anterior, no hay escapatoria. Si lo queremos ver así, debemos saber integrar. Es que si no sabemos integrar, va a haber problemas. Debemos saber álgebra. Y cuando digo debemos saber integrar, es que debemos conocer, manejar todos los métodos vistos. ¿Cuándo vamos a necesitarlo? Eso no se sabe. Pero debemos estar preparados. En el caso de nosotros y en el caso de las bachilleres, preparadas. Si examinamos, es una suma. Y de lo que está relacionado con G, el ejemplo. Y entonces tenemos de 0 a 1, nos da este. Y tenemos de 0 a 2. Pareciera que no tenemos ninguno, pareciera. Pero esto es igual. Permítanme que aquí mismo haga la solución, porque lo tienen allí en el guión. Yo solo quiero compartir con ustedes la forma de resolverlo. Pues ya lo tienen resuelto. Entonces, este está un poco oscuro, este está más claro. ¿Quién quiere opinar? ¿Qué podemos hacer aquí? Que nos permita apoyarnos en la información conocida. ¿Qué podemos hacer aquí? Usar la propiedad de ponerle menos antes y darle vuelta. Excelente. Más, menos, de 0 a 2, de G de diferencial. Y esto es igual, todavía nos está dando qué hacer, no sabemos, G de X menos, más por menos da menos, y este resultado sí lo conocemos. ¿Cuánto es este resultado? 4. Ahora, ¿qué podemos hacer para determinar esto? ¿Qué conocemos? De 0 a 1 y de 0 a 2. Entonces, pero conocemos una propiedad. Y decimos, ahora, la integral de 0 a 2 de G de X, diferencial de X, propio de la integral definida, es de 0 a 1, más de 1 a 2. ¿Cuáles conocemos? Conocemos de 0 a 2. Conocemos esto. ¿Cuál conocemos? Conocemos esto. Así en bloque. Entonces, esto implica que de 0 a 2 de G de X está sumando, es positiva, pasa negativa. El álgebra, es que sin álgebra, yo le digo a los muchachos, a las muchachas, es decir, a los estudiantes que están en mis grupos de discusión, no son míos, que atiendo yo, les digo, hasta la saciedad. No, hombre, sin álgebra es de más, sin aritmética es de más. Y ahora les digo a ustedes también, les recomiendo a ustedes, sin aritmética, sin álgebra, sin geometría, sin trigonometría, estamos huérfanos. Es una tarea muy difícil en la Facultad de Ingeniería. No sé si ya los había, como yo, solo en clase paso, entonces no me recuerdo si ya se los comenté. Les vuelvo a hacer la indicación, ya comencé a calificar
la segunda evaluación, el repetido, y los problemas son los mismos, bachilleres. A mí me da, disculpen que esté en una catarsis, pero es importante, me parece a mí, incluso les va a servir. Ustedes tienen hermanos, hermanas, primas, primos, sobrinos, sobrinas, tienen amigos, amigas, vecinos, vecinos. Ya va a ser el examen de nuevo ingreso. A mí me da tristeza porque el examen no es un examen que seleccione a los estudiantes con mejores actitudes para cada facultad, no solo ingeniería. ¿Por qué? Porque es un examen general. Idioma nacional, no quiero decir que no es importante, estudio social, pero es que aquí lo que se requiere es matemáticas y física. Entonces, hablen con su familiar, hablen con su vecino, con su amigo, amiga. Mira, ¿vas a entrar a la universidad? Sí. Estudiar. Estudiar esto, si vas para ingeniería. Porque sin eso es mentira, bachiller. Y no es cosa que uno lo quiera, no, si uno se alegra cuando ve la juventud aquí, pues sí, pero para aprovechar el tiempo y que haya frutos, pues. Pero si nosotros estamos con esa forma de ingreso, no. ¿Saben ustedes que en la nota mínima para entrar es 3? Imagínense. De 100, lo voy a poner aquí, de 100 puntos, 30. De nuestros 30 son de 5 asignaturas. Muchos de los que entran a ingeniería, estos 30 puntos los tienen en sociales, lenguaje y otras hierbas. ¿A dónde vamos? Pero lo que es más delicado, uno le dice al estudiante, te necesita esto. No hay receptividad. Y así no se puede. Entonces, hablen con sus familiares, amigos, etc. Volviendo acá, si no tienen alguna pregunta sobre lo que he estado comentando, porque ustedes también pueden tener, miren, pero la universidad hace esto, deja entrar a los hijos de los trabajadores sin hacer examen, eso no es justo, estoy de acuerdo con ustedes. Estoy de acuerdo con ustedes. Pero aquí casi me cuelgan de los árboles cuando yo les digo eso. Pero es que es un derecho del trabajador, de la trabajadora, no del hijo de ella ni de la hija. Eso es lo que nos dicen. Pero es injusto y mira, estate callado. No es cierto. Pero hay argumentos. Molesta, sí, pero es la realidad. No es justo que porque somos trabajadores de aquí, nuestros hijos, nuestras hijas, deben ingresar a la carrera. Deberían pelear, como todos. Pelear en el sentido de ganarse. Ustedes también tienen que decir. Bien, estamos aquí. Entonces aquí podemos hallar la que nos falta. Esta la conocemos. ¿Cuánto vale? 4. Menos, esta la conocemos. ¿Cuánto vale? 1. No, menos 1. Entonces, 5. Por lo tanto, finalmente, la integral desde 1 hasta 2 de g de x, diferencial de x, más
la integral de 1 a 2 de g de x de x es igual a 5 menos 4. Es igual a 1. Ahí estamos, bachilleros. Si hay preguntas, si no, vamos al plato fuerte. Y fíjense que ayer nosotros nos reunimos todos los jueves cuando no hay examen. Nos reunimos para tratar los aspectos de la cátedra. Y ya les vieron cuál es la discusión de la próxima semana. Inge, ¿Sí? disculpe, no sé si podía explicar un poco mejor cómo desglosó la integral de 1 y 2 de gx de x. La última en donde sacó el 5. Bueno, usted le ha dado seguimiento a esto, cuando decimos ahora, lo que está encerrado en amarillo. Sí, ¿Así es? Abra el micrófono para comunicarnos rápido. De 0 a 2 de g de x, ¿usted está de acuerdo que es de 0 a 1 más de 1 a 2? ¿Usted está de acuerdo con eso? sí, Vale. El que está involucrado en lo que nos piden es esta suma. Y de esta, pues, no conocemos el de 1 a 2 de g de x. El otro, solo aplicamos la propiedad dijo el bachiller, de cambiar los límites. Entonces, si usted está de acuerdo con esta ecuación, está encerrado precisamente porque este resultado lo conocemos. ¿Este resultado cuánto es? Aquí está, ¿bien? ¿Eso vale? -1. Y este resultado lo conocemos, bachiller. ¿Cuánto vale? 4. Entonces, hacemos un despeje. Por eso hablaba de lo que hablaba. Entonces, este está positivo, pasa negativo. Y nos permite hallar el que buscamos, que es el que está involucrado. Ahí. Entonces, este vale 4 menos, este vale -1, menos por menos. Y entonces, aquí está, esto está mal. Esto es más de 0 a 2. De 0 a 2. Quizá por eso es que la bachiller, pero díganme directamente. Finalmente, de 1 a 2, más de 2 a 0, de 2 a 0, es igual a 5 que nos dio menos 4, que es este. ¿Bachiller? Sí, ya mejor, ingeniero. Gracias. Bueno, y lo que me quedaba en el aire, por decirles, porque me extiendo, es cierto, pero porque hay tantas cosas. Yo decía, ya comencé a calificar el segundo parcial, la segunda evaluación y también el repetido. ¿Qué es lo que observo? ¿Cuál es el problema de los estudiantes en su gran mayoría que tienen problemas? Eso no significa que el 100% de estudiantes tenga problemas. Hay estudiantes que salen excelentemente en las evaluaciones, es un paseo de campo. Estoy hablando por aquellos que salen mal. ¿Cuál es el problema? Lo mismo que en la primera evaluación. Lo mismo se refleja en la segunda evaluación, en el repetido. ¿Y cuál es ese reflejo?
la falta de dominio del álgebra, de la aritmética, de las identidades, y muchas veces también que no han logrado asimilar los métodos de integración. Hacen cambios de variable que no tienen nada que ver con lo que realmente se puede aplicar. ¿Cuál es el problema? La aplicación equivocada de las propiedades de la integral, en este caso indefinida. O sea, son cosas muy básicas. Para decirlo claramente, son cosas muy básicas. Pero lo que sí es una constante y frecuente en la mayoría. Porque hay quien maneja bien las propiedades, sabe aplicar el cambio de variable simple, sabe distinguir una integral que requiere método de integración por partes. Pero ¿cuál es su problema? La aritmética, el álgebra. Eso está clarito. No quiere anteojos. Entonces ahí hay que detenerse. Y se puede, bachiller, se puede. Fíjense que la consulta es desaprovechada, pero impunemente. Se los digo porque mis compañeros en las reuniones de cátedra, que son los días jueves, todos decimos lo mismo, no llegan. Yo tengo consulta los días martes y los días viernes de 10:40. Cuando me toca clase, como este día, salgo corriendo porque no lo realizo aquí en la universidad, sino que tengo que regresar a donde yo vivo. Pero, por ejemplo, ahora, si ustedes quieren que yo los atienda, si tienen tiempo, por supuesto, de 10:40 a 11:40, fíjense que son 50 minutos, pero yo les doy una hora. No me estoy promoviendo para candidato a presidente ni a alcalde, no me interesan las elecciones. Además que con este señor que tiene todo bajo la gota, porque aprendí, ¿verdad?, de dictador, y yo qué voy a ir a hacer en las elecciones, es legalizar esa flagrante violación de la Constitución. Como les decía hace un momento, si desde las altas esferas dan los malos ejemplos, ¿qué se puede esperar? Pero no hay que insistir en la moralidad. Aquí nosotros hemos hecho el esfuerzo de decir, no, es que fíjate que el límite puede existir, puede no existir. Pero mire, fíjese que ahí el área no es completa, ahí quedan unos pedacitos, entonces salen unos pedacitos. Sí, pero fíjate que nosotros hacemos de tal manera, estamos procurando, estamos tratando de hacer las cosas como se deben hacer. Eso es lo que hay que tratar de hacer. Como dijo aquel, les guste o no les guste, es la realidad. O por lo menos es la mía. Se los dejo a ustedes para que lo evalúen. ¿Y esto qué tiene que ver con matemática? Mucho. Porque es de reflexionar las cosas, de pensarlas, de analizarlas con el cerebro, no con el corazón. Yo puedo poner mi corazón ardiente en conseguir algo, en conseguir terminar mi carrera. Le pongo corazón, pero con el cerebro frío. Y eso significa analizando. Con el corazón ardiendo, pero con el cerebro frío, analizando. Si no tienen ustedes, entonces, el corolario, esto es las conclusiones. Ahí lo tienen ustedes, pero yo quiero recitárselos antes de entrar a los dos teoremas fundamentales del cálculo, que son bien mecánicos. Entonces, en cuanto a la integral definida, hay dos teoremas. Uno que dice que si f es continuo, si quiere lo nota, es la síntesis. Si f es continua en el intervalo, seguro que es integrable, es decir, que existe su integral en ese intervalo.
Continuidad implica integralidad. Si es continua, se puede integrar. Existe su integral. El otro es, si f tiene un número finito de discontinuidades, entonces existe su integral definida en ese intervalo. Estas son las condiciones suficientes, se le llama. Lo segundo que dice. Y ahora sí, teoremas fundamentales del cálculo. Esto es lo que la próxima semana vamos a ver en discusión. Y esto es mecánico, hombre, si esto no tiene gran dificultad. Algunos hablan de primer teorema fundamental del cálculo, segundo teorema fundamental del cálculo, y yo les digo así: la derivada de una integral y la integral definida. Porque unos textos agarran uno como el primero y el otro autor dice que es, no, que es este el primero. Entonces, para no andar con situaciones que son sin razón, por la derivada de una integral. Deben haber condiciones para que hablemos de la existencia de la derivada de una integral, y las condiciones son claras, concretas. En el caso de la derivada de una integral debe ser continua en el intervalo. Si se cumple eso, bachilleres, entonces la derivada, en este caso estamos tomando la variable x, pero puede ser con respecto a cualquier variable, de una constante a la variable, de un integrando en términos de otra variable. Fíjense, eso es importante que lo entiendan. La derivada es con respecto a esta variable. Y hay un límite inferior que es constante. Y hay un límite que va con la derivada que estamos tomando. Pero el integrando, la función integrando no es la variable respecto a la cual estamos encontrando la derivada. Eso es igual a la función integrando evaluada en el límite superior. Para todo x que pertenece al intervalo establecido. En ese intervalo. Bien, o puede ser un intervalo así, pero la integral es de esta manera. Esta fórmula es menos eficiente, hay otra fórmula. O derivada con respecto a x, y es más general. Desde h1
hasta H2 de F de T diferencial de T. Fíjense que es la misma situación. Se le puede aplicar a él. ¿Quién es H1 de X en esta versión? Es A, una función constante. ¿Y quién es H de 2 en esta versión? Es X a la 1. Pero esto abre un abanico, una gama de situaciones mucho más amplia. Y por eso es más eficiente. Porque esto puede ser cualquier función. Cualquier función. No necesita esta estructura desde una constante. No, puede ser. Y los resultados son exactamente los mismos. Pero este es más eficiente. Sin embargo, es más exigente en sus resultados. ¿Por qué? Porque exige de la aplicación de la composición de funciones. Sin embargo, es más eficiente. El resultado de esto es H', o sea, la derivada del límite superior multiplicada por la composición de la función integrando en el límite superior menos la derivada del límite inferior multiplicada por la composición de la función integranda con el límite inferior. ¿Cuál le recomiendo yo? Esa le recomiendo. ¿Pero que puede aplicar esta? Sí, pero esta es limitada, esta no. Y lo vamos a ir viendo. Preguntas. Esto es mecánico, bachilleres. Esto es bastante mecánico. Igual que la implementación del integral definida. Ahora sí, ya vamos en un relax. Vamos en bajada. Llegamos al cráter de Rizalco y ahora ya vamos de bajada. ¿Verdad que se siente? ¿Qué opinan? ¿Bachilleres? Aquí está Alfaro, ¿verdad? Alfaro, ¿cómo estamos? Buenos días, ingeniero, bien. ¿Cómo lo ves, Alfaro? ¿Ya está, veniste a la sesión del martes? Sí, ingeniero, aquí estuve. ¿Y cómo sentís? ¿Cómo sentís ya esta parte de la exposición? Ya le estoy agarrando un poco más. Sí, es que esto es mecánico. Gracias, Alfaro. Bueno, entonces, preguntas. Si no, vamos a los ejemplos. Todavía no llegamos a la integral definida, que es lo que más se utiliza, pero ya casi. Vamos a salir con, a pesar de que son 70 minutos, únicamente lo que se graba, ¿verdad? Pero en los 100 vamos a salir. Ya más o menos tengo calculado. Dice así. Ejercicios. Procuro que sean diferentes a los que están allí resueltos, y que no, en este caso también, que no estén ahí planteados en el guión de clase, para que, como lo hacemos en la discusión, ¿verdad? Calcular la derivada de las funciones siguientes. El ejercicio 1
G de X es la integral, hemos dicho, estamos hablando de la integral de la derivada de una integral. Y entonces, de 3 a X, de la tangente de teta diferencial de teta. Yo los estoy poniendo a prueba. Solución. Me están pidiendo la derivada de esa integral. Y entonces, ¿cuánto vale A? Vale 3. El límite inferior. El límite superior está claro, ¿no? ¿Quién es f de teta? No necesariamente f de t. Lo que debe cumplirse es que la función integrando no debe ser función de la misma variable. F de teta es la tangente de teta. Entonces, ese ejercicio está bien choteado. G' de X es igual a la derivada respecto a X de la integral desde 3 hasta X. Este X es un valor cualquiera, pero debe ser parte de el dominio, pero además debe ser continua la función en ese valor. ¿Y cuál es el dominio de la tangente? ¿Cuál es el dominio? ¿Dónde es continua la tangente? Se da cuenta que todos esos aspectos, por lo menos sabemos nosotros que existe un intervalo que puede ir desde 3 hasta pi medio, porque en pi medio la tangente que es seno sobre coseno, y el coseno de pi medio vale 0, no está definida, no es continuo. Entonces, dice, la derivada de una integral es igual, estoy aplicando la fórmula, la primera que coloqué. Aquí es igual a la tangente evaluado en la variable del límite superior. Da tangente de X. Si lo hiciéramos con la otra fórmula, debe dar lo mismo. ¿Quién es H1 de X? 3. ¿Quién es H2 de X? X. ¿Quién es f de teta? Ya le escribí. ¿Cuál es la derivada de H1 de X? ¿Cuál es la derivada de una constante? ¿Cuál es la derivada de X a la 1? ¿Bachilleres? ¿Bachilleres? 1. X. 1. Entonces, G' de X es igual a la derivada de H sub 2 por la composición de la función integrando en H2. ¿Y quién es H2? Es X. Menos la derivada de la función H1, 0, por la composición de la función integrando en H1. Esto no es 0, pero multiplicamos por 0 y 1 por tangente de X, tangente de X. De las dos formas debe dar el mismo resultado. No puede ser diferente. Solo que en ocasiones, pues, yo debo saber, me conviene más hacer esto, me conviene más hacer aquello.
Preguntas. Entonces hagamos el 2. G de X es igual X a 0 de Z entre Z cuadrado más Z diferencial de Z. Lo voy a hacer con la primera. Y ustedes lo hacen con la segunda. ¿Qué problema hay acá? ¿Qué problema? Los límites no está adecuado. No está adecuado. Entonces, G de X, propiedades. Ahí comienza. Para aplicarle el teorema tiene que estar. Fíjense que es una función racional. Debe ser continua. Ya evaluó en 0 si es continua. Son cosas que se nos pasan por alto. Yo se las estoy advirtiendo. Porque vamos a otro. La próxima semana van a haber integrales impropias. Ese es el tema. Cuidado con las integrales impropias. Existe evaluado en 0 esa función, porque debe ser continua. 0 entre 0, entonces no, ¿verdad? Entonces tiene que ser, cambiémosle aquí, de 1. No se fijaron, tuve que hacerlo yo. Entonces, ya le cambiamos. Vale 1. X, entonces quiere decir que G' con la fórmula primera es el integrando evaluado en la variable de límite superior. X entre X cuadrado más X. Precedido de signo menos. Si lo hace con la otra fórmula, debe dar lo mismo. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, entonces G de X, el ejercicio 3. Disculpe, ingeniero. Diga. Entonces, en esa solo reemplazaríamos la X que está en la integral por las zetas y eso sería todo. Si lo quiere ver así, así es. Pero es una interpretación muy mecánica, si me permite decirlo. Yo diría, es evaluar la función integrando en el límite superior, pero dadas las condiciones, que sea continua. Yo que al inicio le había puesto de 0, no puede ser. Y que los límites estaban cambiados. Cuando usted me dice, solo es de cambiar, lo siento un poquito como mecánico. Y lleva sus ingredientes ahí. Pero si usted los considera, pero no los manifestó, estamos de acuerdo. Es decir, si usted considera todos esos condimentos de los que hablo, no hay problema. Así es. Por eso se dice la derivada de una integral cumpliendo con este formato. El límite inferior debe ser la constante y el superior debe ser la variable elevada a la 1 con coeficiente 1 positivo. Es una serie de cosas. Entonces, sí, el resultado es la función integrando evaluada en el límite superior. Eso me parece, aunque son palabrejas, son una jerigonza ahí, pero como que indica que sí se profundiza en lo que se está haciendo. No lo sé, pero sí, llegamos a lo mismo. Tú eres pero así es. Bachiller.
Sí, sí, también me estaba fijando que en el ejercicio anterior también con la variable la colocamos la en tangente de teta y estaba viendo que ese es el resultado también. ¿Mm? Sí, sí, desde el primer ejercicio lo manifestamos. Es evaluar el integrando en la variable del límite superior. Cuando tiene esa estructura, sí se puede decir, pero vamos a ver el ejercicio 3. Ahí sí ya no aplica esa forma de visualizarlo. Observe usted que de x es igual a la integral seno de v. Ahí estamos. Ya no es la misma forma, ya no. Y entonces hay dos alternativas. Yo les decía, yo les recomiendo mejor decir H1 de X es a la X. H sub 2 de X igual X cuadrado. La función integrando y por supuesto su diferencial no puede ser la misma de los límites de integración. Entonces es un f de u igual ahí está. Luego ya lo dijimos, G', la derivada de ese integral. Va a ser igual. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. ¿Cuál es la composición de u cuadrado seno de u con x cuadrado? Todo lo que es u hay que cambiarlo por x cuadrado. Entonces, x cuadrado elevado al cuadrado por el seno de x cuadrado menos h1. ¿Quién es h1? E a la x. ¿Cuál es su derivada? E a la x multiplicado por la composición de f de u con e a la x. Todo lo que es u hay que cambiarlo por e a la x. Entonces, factor de x cuadrado al cuadrado. X a la cuarta por el seno de x cuadrado. Menos e a la x factor de e a la x al cuadrado. ¿H? Era la 2x. Ahí está. Como pueden apreciar, no se trata de aferrarme a una sola fórmula porque es más fácil, no. No.
Este ejercicio ya no está en la estructura aquella. Y había que hacer cambios de variables. Eso es una cosa muy, muy difícil. ¿Cuál es la fórmula más recomendada? La que ya les recomendé y que estamos aplicando. Bien, 3 ejercicios más 4 que tienen ustedes ahí, suficiente. Si hay preguntas y si no, vamos hoy sí a la integral definida. Bachilleres. Prosigamos, Inge. Bueno, la integral definida es otro de los teoremas fundamentales del cálculo. Y como repito, no hay que andar peleando que este es el primero, que este es el segundo. No. La derivada de una integral y la integral definida. El nombre de nuestra unidad número 2, de la unidad número 2, es la integral definida. El título de esta sesión, de esta jornada, de esta semana es la integral definida. Pero asociado con ello está todo lo que hemos visto, desde haber logrado aceptar esa fórmula y conocer de dónde procede esa idea que satisface las exigencias del método científico para aceptar esa fórmula. Ahora vamos a aplicarle a eso, es una cosa pero mecánica. Sin embargo, este es un momento crucial para estar teóricamente bien parados, como un defensa central, muy técnico, no marrullero, no, muy técnico. Yo diría un poquito parecido a este jugador del Paris Saint-Germain, un brasileño muy limpio para jugar. Porque hay defensas como es el Pepe, no. El que estuvo en el Real Madrid, Dios guarde, con Dios, es cavernario, cavernícola. Ya es más limpio Piqué. A Piqué por eso le hacen varios goles, pues, muy limpio quiere ser. Entonces, ¿cuál es el resultado de una integral indefinida, bachilleres? ¿Qué representa? Como dicen los jugadores. El área bajo la curva. No, de la integral indefinida. ¿Qué representa? Derivada general. No, Una familia de funciones. una familia de funciones. ¿Cuál es el resultado de una integral definida, bachilleres? Una constante. Esa constante puede ser como bachiller. Positiva, negativa y cero. Positiva, negativa, cero. ¿Y qué magnitud física puede representar, bachilleres? El área, pero no necesariamente tiene que ser la magnitud física área. Excelente. Los objetivos de esta sesión se han cumplido en el comunismo, en una sociedad comunista, entre todos, pero me gusta. Esa es la realidad. La integral definida es un número positivo, cero, negativo. A diferencia de la integral indefinida.
y representa una magnitud física que no necesariamente es la magnitud física área, que se cuantifica, se calcula como el área bajo una curva, bajo ciertas condiciones de que debe ser continua la función en el intervalo o debe tener un número finito de discontinuidades, pero sí debe estar definida la función, porque continuidad es una cosa y definida la función es otra. Y ahora tenemos licencia para matar integrales, resolver integrales definidas. Y yo quiero comenzar con una cosa que me preguntó. Es que a mí los estudiantes, para mí son importantes. Es que así es. Son quienes van a agarrar las riendas de esto, pero ojalá que las agarren bien, no como que esa es la decepción más grande. No es por ustedes, sino que de cierta letra. Si F es continua, pero no necesariamente, ya dijimos, continua o continua por partes. En matemática 4, para quienes van para ingeniería, van a hablar en, fíjense lo que estamos hablando. En matemática 4 van a ver integral para ecuaciones diferenciales, pero allá en otro nivel. Los de arquitectura no se aflijan, tampoco los de ingeniería. Pero digo los de arquitectura porque ellos hasta las 2 llegan. Allá van a ver una integral impropia, lo que van a trabajar la próxima semana, pero hasta la matemática 4 hay que pasar la 3. La transformada de Laplace. Transformada de Laplace. Apúntelo, se va a recordar. Entonces ya van a hablar otra vez de continua por partes. Por partes. Si se cumple eso, o si es continua, en el intervalo, lo mejor es que fuera continua, pero no es necesario. En ese intervalo, entonces, es la famosa integral definida. La integral entre A y B de una función f minúscula diferencial de x es igual a la antiderivada del integrando f mayúscula de la función integrando evaluada en el límite superior menos esa misma antiderivada evaluada en el límite inferior. Mire tanto trabajo para venir a aplicar esto. Ahí está. Siempre que sea continua por parte o continua, que es lo mejor. Es lo mejor de lo mejor. Va. ¿Qué se requiere? Saber integrar. Saber integrar. ¿Qué se requiere? Esa antiderivada, esa primitiva, evaluarla en el límite superior, es un número, una constante. Y evaluarla en el límite inferior, restarla. Oiga lo que le voy a recomendar. Percatarse de que la función integrando es continua por partes o continuo en el intervalo. La próxima semana usted en clase va a estar trabajando
integrales impropias. Y ahora vamos a darle a esto. Y yo recuerdo ejercicios. Les decía, para mí los estudiantes son importantes. Estudien o no estudien, pero son importantes. Me dijo un bachiller, bueno, me dijo, ingeniero, y ahí que no se van a utilizar los límites, me dijo. Cuando comenzamos el día martes, y estábamos bien tiernitos con el tema. A él le preocupó eso, de que, es que entonces estábamos con la interpretación geométrica, pero en forma gráfica, hallando las áreas con esas figuras regulares, los triángulos, los trapecios. Ahora ya no. Entonces yo les voy a pedir que se trasladen, si es que lo tienen ahí a la mano, si no, pues yo aquí lo voy a poner. Se recuerdan aquellas áreas que calculamos con triángulos al principio. Aquí va uno. Integral definida de menos 3 a 3 de f de x de x. Esa es una integral, pero ahora sí ya conocemos la regla de asignación. Vea que es una recta y la función es menos y igual menos x. Y ahora sí, miren. La antiderivada es menos x cuadrado sobre 2. Esta es una forma de hacerlo. Evaluada en 3 y en 3. En menos 3 y en 3. Y esto es igual a menos un medio, saquemos el un medio, evaluada en 3 menos evaluada en menos 3 al cuadrado, ¿verdad? Tres al cuadrado, 9. Menos 3 al cuadrado, 9. Menos un medio por 0 es igual a 0. ¿Cuánto nos dio gráficamente, bachiller? ¿Alguien que lo tenga ahí cerca? ¿Cuánto nos dio? Nadie. Vale. Esa es la integral definida. Y la forma de calcularse. Esa es el tema de nos dio 0, se recuerdan el área. Para quienes lo tienen, ¿hay alguien que lo tenga ahí? Nadie. Pues daba 0. Sí, Pues, ahí lo que hay que conocer es la función. Y se los pido porque aquí va otro. Integral indefinida de menos 2 a 4 de la función es esta. Es una recta con pendiente positiva. Eso es. La antiderivada. Bueno, aquí ya nosotros sabemos integrar. Evaluada en menos 2
y en 4. Ustedes tienen unos ejercicios ahí. Yo he querido, a través de ejercicios sencillos, para que entiendan básicamente. Entonces, evaluada en 4, 16 sobre 4 menos 4. Es una forma. Menos evaluada en menos 2. Menos 2 al cuadrado sobre 4. Menos 2. Entonces, esto es igual. 16 entre 4 a 4 menos 4 es 0. Menos 2 al cuadrado es 4. Entre 4 a 1. 2 por 2. 2. Menos 2 por menos 1. Menos 2. Más 2. Más 1. 3. Pero está precedido de menos. Ahí está. ¿Cuánto nos dio esa área? ¿Cuánto nos dio? ¿Bachiller? -3. El bachiller estaba preocupado y con razón. Y los límites, sí, pero es que allá lo estábamos haciendo en forma gráfica. Pero mire, en forma analítica tiene que ser lo mismo. No tiene por qué ser diferente si estamos haciendo bien las cosas. Integral definido, no estamos haciendo otra cosa más que eso. Ahora, se recuerda que yo no lo voy a hacer el tercero, pero lo voy a hacer este. Porque ya el tiempo, por el tiempo, sí que el tiempo, pero lo hemos visto. Se recuerda que le decía yo la simetría y que se ve que ahí está. De menos pi medio a pi medio, el seno de x de x es continua a funciones de todo tipo. Sí, es continuo, hombre. Es continua en ese intervalo, pero debo tener conciencia. Y entonces la antiderivada. La antiderivada es cuál es la función que al derivarla menos, saquemos ahí, el de factor común, digo, ¿vale? Evaluado en el límite superior, menos evaluado en el límite inferior. Aquí está el problema, bachiller. O no el problema, la exigencia. Me recuerdo de todo esto, evaluación de funciones. ¿Cuánto vale el coseno de pi medio radianes? ¿Cuánto vale? Se recuerda que la función seno es una función impar. Oiga, impar, matemática 1. Y quiero finalizar porque ahí hay otros ejercicios, a lo mejor son más exigentes. Yo le traigo otros que son fáciles de entender para que usted capte en el grupo de clase. Lo importante es entender la parte teórica. Y lo importante es llevar adelante el proceso de aplicación con ejemplos sencillos, con ejemplos modelos. Eso de modelo, pues, es de cada quien. Pero para mí es que el estudiante cómodamente
fácilmente logra entender de qué se trata. Quiero terminar con este ejercicio porque le quiero señalar, no es el 3, le quiero señalar, mire, debe recordar todo tipo de funciones y aspectos de continuidad para la función. Integral definida desde un medio hasta raíz de 3 sobre 2 del diferencial de u entre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado. ¿Se necesita algún método particular de integración? ¿O es una cosa que le llamamos, ¿cómo se llama? Una integral directa. Es una fórmula básica, ¿verdad? Bachiller Hernández Martín, solución. Y igual. ¿Cuál es el resultado? Seno inverso de u. Arco seno de u, la antiderivada, evaluado en el límite inferior y en el límite superior. Entonces la integral es definida, arco seno de raíz cuadrada de 3 entre 2 menos arco seno de un medio. ¿A dónde nos lleva esto? ¿Cómo lo lee? ¿Cómo lo interpreta? ¿Cuál es el resultado? Sin calculador. Ay, bachilleres, este es el asunto. ¿Qué ángulo es este? ¿Qué ángulo es este? Teta. ¿Cómo? Teta. No se me escuchó bien. Pi sexto. Y este es. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Cuál es el ángulo para el cual el seno vale raíz de 3 sobre 2? Entonces, ¿cuál es ese ángulo para el cual el seno vale raíz de 3 sobre 2? ¿Cuál es? Pi sexto. Pi sexto. Menos, ¿cuál es el ángulo para el cual el seno vale un medio? Pi tercios. Pi tercio. O ¿cuál es la definición del seno? ¿Cuál es la definición del seno? ¿Se dan cuenta? Hay muchas cosas, muchos aderezos. Opuesto sobre hipotenusa. Seno de un ángulo opuesto entre hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el ángulo por el cual el seno es raíz de 3 sobre 2? Raíz de 3 sobre 2. El opuesto tiene que ser